Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que me parece que este foro fue excelente. Y quiero mencionar que yo estuve en el primero y este mejoró significativamente. Las ponencias las primeras fueron muy buenas y de este fueron excelentes. Entonces, esto sí quiere decir que, primero, que los exministros tenemos oficio de esta naturaleza para poder hablar sobre políticas públicas. Y segundo, que es una manera de participar que ojalá se hiciera en otras áreas como el sector rural, por ejemplo, o en el sector de educación, etcétera. Bueno, el segundo tema que quisiera mencionar es que para mí lo más evidente es que la complejidad del tema que estamos abordando es inmensa. Uno puede pensar que y esto lo dijo, tú lo dijiste muy claramente, no solamente puede ser un gran problema, pero también puede ser una gran oportunidad. Yo quisiera recoger algo que Manuel ha dicho y me parece que, si tú me permites, me robo esa idea porque me parece que nos puede ubicar. Parte del debate está en que creo, como dices tú, como dice Manuel, estamos hablando de dos cosas distintas. Tú me permites divagar sobre eso. Primero, la verdad es que es el proyecto de Cor Magdalena, no me puedo acordarlo. ¿Qué? Navelena, me suena a Elena, perfecto, Navelena. Es un proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Ese es el proyecto, al que se le están poniendo cosas adicionales. El gran problema es que el tema amerita una estrategia mucho más compleja, mucho más interdisciplinaria, desde todo punto de vista, con unos objetivos probablemente distintos. ¿Cuál es el problema que el país quisiera resolver a lo largo de la cuenca del río Magdalena? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es más navegabilidad? ¿Ese es el gran problema o el problema es la gente? ¿Qué hacemos con estas poblaciones tan pobres? A mí me encantó la frase de nuestro antropólogo que decía, esta cuenca es de paz. El doctor Ferro dijo, esta cuenca es de paz y puede ser ha sido una cuenca de guerra y puede ser y debe ser una cuenca de paz. Entonces me parece que en ese sentido, aquí el gran responsable y la gran crítica yo creo que debe ser el Estado. El Estado se está lavando las manos, la prueba es que no asistió a esta reunión. El Estado ha dicho una cosa absurda, que es que no se necesita licencia ambiental. Entonces, esta es la gran oportunidad de pensar el Magdalena en serio, en donde probablemente el proyecto de navegabilidad puede ser importante. No vamos a entrar, yo por lo menos, en los debates técnicos de si le falta o no le falta, etcétera, pero no puede ser lo único. O sea, este es un proyecto que amerita que el Estado colombiano asuma por fin el compromiso de hacer de esta población, que es una proporción muy alta del país, un proyecto mucho más complejo y que no suelte este proyecto. Porque este proyecto, y con esto termino, me parece que tiene varios problemas. Uno de los problemas que tiene es que a mí me da afán un proyecto de estas dimensiones con una institucionalidad tan débil. Y no me refiero solamente a Cor Magdalena, me refiero al Ministerio del Medio Ambiente y los otros ministerios que pueden estar involucrados. Me parece que eso hace que este proyecto pueda tener muchísimos más problemas. ¿Cuál es la institucionalidad que se requeriría para esto? De pronto va inclusive más allá del solo Ministerio del Medio Ambiente. Pero lo que es inadmisible es que el Estado esté dejando esto solo. Y esto lo está dejando solo porque si no hay un estudio tan complejo, aún si se limita al solo tema de la navegabilidad, no puede hacerse sin mirar cuáles son realmente los impactos ambientales y los impactos sociales, que son absolutamente unidos. De tal manera que yo creo que, en resumen, podríamos, yo sugiero que sigamos la idea de Manuel de que una cosa es el proyecto, que es el proyecto de navegabilidad. A ese proyecto, por favor, no le empiecen a colgar arandelas porque terminamos con un elefante blanco, que en la medida en que estamos pidiendo que metan lo social, que metan lo ambiental, termina en un elefante blanco. Y eso, aquí somos expertos en este país en eso. Y segundo, miremos y pidámosle al Estado colombiano que por favor se apersone de esta oportunidad y aproveche a hacer lo que corresponde, que es un proyecto mucho más comprensivo con una institucionalidad más fuerte. Bueno, ya entrando en seriedad, yo quería pues agradecerle a Manuel y al Foro y a FESCOL esta invitación y a todos ustedes por estar aquí.
Y quería felicitar muy especialmente a los expositores por sus presentaciones. No veo a Pedro Gutiérrez, que se nos fue, pero me impresionó mucho su presentación, también la de Paulino, también la de Jaime Iván, la de Juan Darío, ni se diga. En fin, todos han estado, Germán Ferro, todos han estado muy... Mauricio también, por la goma del home plate, como decimos en Cartagena. Entonces, lo que yo quería sugerir a Cor Magdalena es que se incluya los posibles efectos del aumento de velocidad del río por las obras de encauzamiento sobre las arenas que salen por las bocas de ceniza. Actualmente hay un problema en el kilómetro 19, en la carretera hacia Ciénega. Y hasta hace pocos años hubo problemas con las playas de Puerto Colombia. Pero yo me he dado cuenta, gracias a Google Earth, que al Tajamar Occidental le ha salido una flecha que ya va en 1.378 metros de largo hasta hace 3 o 4 días. Llamé a Manuel Alvarado hace un par de semanas y le pregunté que cómo se llamaba esa flecha. Me dice que todavía no tiene nombre. Entonces yo quería proponer que le pusieran un nombre, porque no veo cómo la van a quitar de allí. Y también veo que de ese lado del Tajamar hay rompiente. Eso quiere decir que hay poca profundidad. También me di cuenta que los espolones que se han construido hace poco, me dijo Manuel, en Puerto Colombia, han captado muchísima arena. Entonces la situación de las arenas, de las playas, al oeste de la desembocadura es distinta a la situación del kilómetro 19 al este de la desembocadura. Con ese comentario, pues los dejo por ahora. Una preguntita, José. Digamos, de las arenas que bajan del río, siendo pues una cuenca sedimentaria, tú que eres historiador y estudioso de ese tema, hacia el nororiente, que es donde está el problema del kilómetro 19, ¿algo tiene que ver ahí el río? ¿Sí? Sí, porque las arenas de esas playas vienen del río, lo mismo que las arenas entre el Tajamar Occidental, Puerto Colombia, Puerto Velero y Boca Grande, en Cartagena. Todas esas arenas vienen del río. Pero eso es hacia el sur, pero hacia el norte, ¿qué es el kilómetro? No, es que el kilómetro 19 queda al sur este del Tajamar, de la punta del Tajamar Oriental. Entonces ahí pegan los vientos del nor-noreste y se deflectan de manera perceptible y van hasta el kilómetro 28. Hay un estudio del CIOH del año 2003 que detalla pues cómo funciona la deriva litoral en esas dos playas, o sea, del Tajamar Oriental hacia el kilómetro 28 y del Tajamar Occidental hasta Boca Grande. Bueno, mi comentario va, pues primero suscribo lo que comentó Ceci, mi tocaya y José, porque pues este es un proyecto de navegabilidad y de pronto el llamado es al gobierno nacional. Pues primero considero que el COMPES debió transversalizarlo con lo ambiental. El COMPES es meramente de navegabilidad y yo creo que no podemos seguir haciendo COMPES con unas unidimensionales, ¿cierto? Entonces eso pues no, digamos que tiene un alcance más allá del contrato que se va a ejecutar.
Pero sí, en estas discusiones, pues cada uno de nosotros tiene una dimensión de influencia, unos más grandes, otros más pequeñas. Y en ese campo de influencia yo sí quiero hacer un llamado y es a ser constructivos y a cada vez tratar de que nuestras visiones sean de una manera constructiva puestas sobre la mesa y ojalá pues lograr que entendamos las posiciones y visiones de los demás. Cor Magdalena yo considero que tiene un problema de gobernabilidad muy grande. Yo sé que aquí hay funcionarios de Cor Magdalena, muchos y todo, pero ellos pues no diseñaron la ley 161, pues que quedó mal diseñada porque el Consejo Directivo pues es un órgano de gobierno que no ofrece ninguna garantía de gestión eficiente y eficaz. Pero bueno, ese es el problema de la ley 161 y obviamente es el mismo problema de la arquitectura institucional de las corporaciones autónomas regionales. Yo he sido pues reconocida crítica de esa arquitectura institucional y pues también eso trasciende el alcance de este contrato y de esta discusión. Pero si una empresa privada está allí, pues también tiene la oportunidad de construir desde la dimensión de la sostenibilidad, es decir, hacer un trabajo verdaderamente incluyente en lo social, no caer en esas cosas tremendas de que entonces a los líderes comunitarios se les da una platica, porque un contrato de estos tan grande tiene unos líderes comunitarios que viven haciendo problemas, entonces es más fácil la visión tradicional y yo recorro el país, hago este tipo de trabajos y lo veo muy, muy presente en muchas empresas con grandes proyectos, pero dice, bueno, semejante proyecto de este valor trabado porque 3 líderes comunitarios están poniendo problemas, entonces la fácil es que el líder pide X cosa y se le concede. Pues obviamente sabemos que hay líderes que interpretan las necesidades auténticas y reales de las comunidades y hay otros que no, que simplemente están buscando un interés particular. Y hay que ayudar a las comunidades a construir conocimiento de lo ambiental, de la realidad que están viviendo y a construir una nueva visión de futuro que de verdad los ayude a superar la pobreza. Nosotros los que estamos en estas entidades, pues que tenemos los recursos económicos, el conocimiento, tenemos que tener una visión generosa con esas comunidades para ayudarlas a construir una nueva visión de futuro desde su propio realidad, desde sus costumbres, desde su cultura, desde sus conocimientos, pero algo que sea sostenible hacia el futuro, porque pues sabemos que hay líderes que piden camioneta 4 puertas o no sé qué, y eso es la fácil para las empresas. Y lo mismo desde lo ambiental, y ese es un favor que sí quiero pedirle de rodillas a Nave Elena, y es que definitivamente pues van a hacer unas obras, ya eso es una realidad, ese es un contrato, pero yo puedo tener un operario que le toca pues hacer el dragado puntual en X sitio, movilizar un buen volumen de material y entonces de pronto de una manera simplemente desentendida tapona unos caños, etcétera. Entonces yo vi que la ficha número 3 del PMA que mostró el gerente ambiental de Nave Elena dice que educación ambiental a los contratistas, a los operarios, entonces veo que está incluida en el plan de manejo ambiental. Pero eso tú sabes que pues no todos los operarios de la maquinaria que va a hacer el dragado pues lo va a cumplir a pie juntillas porque de todas maneras en el imaginario colectivo nuestro en las regiones, pues nos parece, por ejemplo, que el manglar, esos son unas matas ahí llenas de mosquitos y tal, que no juegan ningún papel, que antes por el contrario, ahí es que acabarla porque trae mucha plaga. Y sabemos el valor ecosistémico del manglar y su importancia planetaria, pero no todas las personas que van a estar trabajando van a entender eso. Entonces sí vale la pena hacer un esfuerzo importante desde la perspectiva, digamos, de las obras que hay que hacer, que la dimensión ambiental sea considerada en realidad. Y es mejor para Nave Elena porque reduce los riesgos reputacionales y de escándalos y todas esas cosas, porque la realidad es que
Desde su gestación, este proyecto fue concebido como de navegación exclusivamente, y ese pues es un problema que nace en el COMPES y nace, digamos, en la política del gobierno en esa materia. Porque uno no se puede olvidar que todas estas poblaciones crecieron y mucha gente superó la pobreza con la navegación fluvial y luego se empobrecieron cuando la navegación fluvial se acabó. Barranquilla es una muestra de ser una ciudad que creció solamente por la importancia de la navegación en el río, pero supo seguir creciendo a partir de unas nuevas vocaciones como ciudad comercial y como ciudad industrial cuando se destruyó la navegación por el río Magdalena a partir de los años 50. Entonces, sí se puede, por ejemplo, para los casos de Girardot y todas las poblaciones, Barranca Bermeja, etcétera, que Magangué, que fue tan importante con la navegación del río, para generar esa riqueza y la navegación tiene esa dimensión económica, pero hay que hacerla bien. En esa época podíamos derrochar los recursos naturales, podíamos equivocarnos en las decisiones de las obras porque los recursos naturales estaban a disposición y nos perdonaban los pecados de esos errores con la naturaleza. Ya hoy no nos van a perdonar esos errores. Los errores que se cometan con esas obras van a ser catastróficos para el país. Por esa razón, ya está firmado el contrato. Entonces es simplemente suplicarle a Ana Belena que de verdad mire la dimensión ambiental con generosidad operativa y generosidad financiera, y está cruzada naturalmente con lo social, porque son las comunidades que están allí. Bueno, en este punto, y quiero hacer claridad y un poco escuchando lo que estaba diciendo Cecilia Rodríguez, que dice que le pedimos a Ana Belena que lo haga bien desde el punto de vista ambiental. Ana Belena tiene unos consejeros en el tema ambiental y social, y de entre esos estoy yo. Yo creo que no es de pedirle, es de exigirles como lo exige la ley. En este punto no es ya como está el contrato firmado, es que ya se vaya a hacer como quieran hacerlo, sino la obligación de nosotros y de los que estamos aquí, pues es exigir que se haga dentro de la ley, y es lo que se está buscando en este momento. ¿Cuáles son los conceptos que tienen las autoridades ambientales? ¿Cuáles son los lineamientos que da Cor Magdalena? ¿Cuáles son los planes de manejo establecidos? Y una vez, antes de que Ana Belena tenga un diseño definitivo, lo que tenemos que mirar es que los diseños, pues ya hay digamos que hay muchos temas discutibles en la parte técnica, como dijo Cecilia López, no vamos a entrar a discutir el tema técnico, pero sí, ya una vez definido, pues se van a ceñir a la ley frente al tema ambiental. Si se necesita licencia, si se necesita permiso, pero antes entrar a juzgar si el proyecto necesita o no la licencia, pues eso lo dirá solo el proyecto. Obviamente el proyecto es de una magnitud donde solo se está abarcando el tema de navegabilidad, que me parece que es una de las cosas que deja clara el foro. El proyecto, estamos tratando de cargarle otros temas que obviamente es el deber ser, es como han hecho mis antecesores, lo han dicho, es ¿cuál es el deber ser? Que el gobierno acompañe un proceso de estos, porque no podemos decir, y yo creo que en este momento de construcción de paz que estamos haciendo, fírmese o no se firme un acuerdo, nosotros no podemos dejar o de seguir diciendo, no, es que los del río Magdalena, todos los pueblos del río Magdalena, sí, antes eran prósperos y ahora ya no, y sigamos dejándolos así, o no, es que ya no se puede navegar, entonces dejémoslo así, que todo se acabe por defecto. Yo sí creo que es un momento de construir, un momento de hacer un llamado al gobierno nacional a que el proyecto de la navegabilidad es importante para unas empresas, para el sector productivo, y tiene que ser importante también desde el punto de vista social, del tema de la pobreza. Ahí se necesita el DPS, se necesita, como decían esta mañana, el tema de cultura, el tema de educación. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que las fuerzas vivas que estamos trabajando frente a este tema podamos buscar que realmente el proyecto sea una integralidad. Este tema
de que lo que decía el doctor Ferro esta mañana, esta siempre ha sido una zona de guerra, la zona de guerra más difícil donde convivimos la gran mayoría. Y yo creo que es la oportunidad para construir desde un pivote que puede ser un proyecto que inicia, pero no es oponernos por oponernos, sino tratar de construir para esa gente de la que siempre hemos dependido y que están ahí en el río, pero nosotros hemos invisibilizado social y económicamente. Yo quería comentar algo que dijo Cecilia Rodríguez, y es que Barranquilla, en efecto, pudo reinventarse, porque Barranquilla hace 100 años era la puerta de oro de Colombia, pero al abrirse Buenaventura, gracias al Canal de Panamá, a la carga del interior, el puerto de Barranquilla pasó a un segundo plano. Y Barranquilla ha salido adelante aún sin el río. Eso es lo que dijo Cecilia. Y creo que el ejemplo de Barranquilla es seguro digno de imitar. Pero ninguna ciudad por lo menos de la costa, está tan bien ubicada, tan equidistante, tan excelentemente posicionada para el comercio, para la prestación de servicios profesionales, para la salud, como Barranquilla. Ahí está el secreto de la prosperidad de hoy de Barranquilla. Quería también recordar un artículo que escribió Rodolfo Segovia, hará unos 15 o 16 años, que publicó en la revista Credencial del Banco de la República. Y no, pues lo vi en la página web del Banco de la República. Pero Rodolfo contaba que en los años 20 un ingeniero, Miguel Triana, que entiendo que era muy importante en la Sociedad de Ingenieros, no sé si era presidente en ese momento de la Sociedad de Ingenieros, pero el doctor Triana se opuso a la idea de los tajamares. Y entonces Rodolfo tiene una frase que se me quedó grabada, dice: impertérrita, la ciudad se agita. Impertérrita, sin miedo, la ciudad se agita, y a los pocos meses Pedronel Ospina firmó el contrato con Gulden & Company, que procedió a construir el campamento de las flores y a iniciar la obra de los tajamares. De modo que esa lección de la historia la debemos tener en cuenta. La otra cosa es que Rodolfo dice que los tajamares son la única obra de ingeniería de Colombia que se pueden ver desde la luna, cosa que también es cierta. Entonces, creo que Barranquilla ya está casada con estas obras, está ilusionada con estas obras de encauzamiento del río Magdalena. Y veo que varias cabezas se mueven afirmativamente. Y creo que lo que podemos hacer es, como decía Manuel y decía también Cecilia López y Cecilia Rodríguez y Luz Helena, es que debemos tratar de ver que se mejoren las condiciones, que se proteja la obra, ojalá que con una licencia ambiental. Yo creo que sería lo ideal, hacer ese proceso, porque una licencia ambiental es un camello, pero también es un paraguas. Te protege contra los elementos. Así es que esa es una recomendación, yo creo que coincide con lo que dijo Luz Helena. Y Barranquilla cree en estas obras como cree en el Junior. Es una cosa definida. Y además de eso, el presidente Santos, el vicepresidente Vargas Lleras, la ministra de Transporte también. De modo que lo que podemos hacer es recomendar, por ejemplo, el estudio de los posibles efectos del aumento de velocidad sobre las arenas. Salen cálculos más o menos
un 15% de 180 millones de toneladas es 27 millones. Entonces salen 27 millones que hoy aparentemente todas deben estar saliendo hacia el oeste. 27 millones de toneladas de arena cada año. Bastante arena. Entonces, podría inclusive repetirse la historia y podría suceder con esa cantidad de arena lo que sucedió en el siglo XVII en Cartagena, que una flecha de arena salió del laguito e hizo un puente hasta Tierra Bomba y duró la bahía de Cartagena solamente con Boca Chica y el Caño del Estero durante 100 años como única entrada. Después, de la misma manera como se construyó ese puente de arena, ese puente natural de arena, eso desapareció. Y entonces Arévalo construyó la escollera entre Tierra Bomba y Boca Grande. Ahí está todavía, es la obra más grande de ingeniería de Colombia que no se ve desde la luna porque está debajo del agua. Bueno, yo quisiera complementar el comentario, José. Digamos, esto también podría ser un bombeo a la economía barranquillera, porque el tráfico fluvial de carga puede, pues, agregarle competitividad a empresas y, por supuesto, el tráfico de mercancías le agrega. Pero entonces, yo quisiera hacer un llamado aquí también a mirar la biodiversidad que significa este delta del río Magdalena, y quizá como madrina del Parque Isla de Salamanca. Nosotros tenemos allá en el parque 2 especies de aves endémicas y recibimos un promedio de 20 visitantes mensuales del extranjero que vienen solamente a fotografiar ese par de especies. Pero en Barranquilla no sabemos eso. Muy poca gente de Barranquilla visita nuestro parque. Y además, nuestro gran y popular arroz con lisa, también la lisa juega un papel central en el ecosistema y es parte del delta del río Magdalena. Las ciénagas del Parque Isla de Salamanca pues son salacuna de biodiversidad y son la fuente de alimento de tantos pescadores que pescan en todo el litoral caribe, pues hacia el suroeste. Pero resulta que nos sigue pareciendo que esos ciénagas están llenas pues de mosquitos y no sé qué, y ojalá pudiéramos quemarlas casi todas. Ese es un poco el llamado, digamos, a este contrato, a observar un poco toda esta fragilidad de los ecosistemas de humedales y pues naturalmente el del final del río, que es todo este delta tan importante. Pero ahí también surge el llamado a las autoridades municipales. ¿Qué pasa? Que Colombia trata muy poco de sus aguas residuales. Ahora Medellín está haciendo un esfuerzo grandísimo y va a entrar una planta nueva de tratamiento a cargo de EPM, Cali, que vierte al Cauca y el Cauca al Magdalena, porque la cifra que nos han mostrado aquí, más del 70% de la Colombia urbana está en la cuenca. Eso significa que el 70% de las aguas residuales llegan al río Magdalena. Entonces, imagínense ustedes toda la cantidad de fabriquitas y cositas que tiñen blue jeans y que hacen no sé qué, que vierten al alcantarillado todos los desechos de sus procesos industriales. Hoy, bueno, no sé si ayer sale la foto de todo el basurero ese allá en la reja del caño del Arroyo León. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? A las autoridades ambientales. No nos podemos quedar, ay no, que esa cosa es cultural, entonces uno echa los colchones, la nevera y todo lo que necesita botar, entonces lo echa ahí al Arroyo León o a los arroyos de aquí de Barranquilla. Las autoridades ambientales también tienen que ejercer autoridad y las municipales ponerse a tratar las aguas residuales para que el Sistema Nacional Ambiental funcione, porque eso no es culpa de uno solo, sino es una sumatoria de cosas. Y ojalá pues de este foro salgan
esas conclusiones para hacerle el llamado que no hizo el COMPES y que no hizo la ley del plan del gobierno Santos para poder meterle la dimensión ambiental a este tipo de obras públicas de tanta importancia y de tanta envergadura y que tantos recursos públicos comprometen. De manera que dejo esa inquietud para las conclusiones, Manuel, de este foro. Yo coincido que, pues, con todo lo que han dicho en la mesa. A mí me parece que el tema ambiental es un tema fundamental, no solamente en el proyecto de mejorar la navegabilidad o recuperar la navegabilidad del río Magdalena, sino en todo el proyecto integral del río Magdalena. El llamado es, y me imagino que como lo hemos discutido previamente nosotros 5, uno de los temas importantes es ver la integralidad del proyecto. El proyecto tiene que ser una oportunidad y puede ser una oportunidad, pero no es el centro de la discusión. El centro de la discusión es, y por eso sería importante que para el próximo foro, puede ser que sea más fácil hacerlo en Bogotá el siguiente o uno de los siguientes, donde estén los ministros hablando de cómo se va a recuperar la cuenca del Magdalena en su integralidad, en el tema de pobreza, en el tema de todos los vertimientos que le hacen los municipios al río, cómo se va a invertir, para que realmente un proyecto de envergadura se convierta en un proyecto de transformación de una región que tanto nos ha dado a los colombianos y que tanto lo necesita. Esa transversalidad que se busca desde lo ambiental y desde lo social tiene que ser lo que prima en los proyectos nacionales, y yo creo que esta es una oportunidad que todos los colombianos estábamos esperando. Cuando a alguien le dicen si quieren que intervengan al río Magdalena y que a su cuenca y a su gente se le invierta en unos proyectos realmente que les transformen la vida, les mejoren la vida, pues todos los colombianos estamos de acuerdo con él. Pues García Márquez desarrolla 2 de sus libros con el río Magdalena y desde ahí están esperando la intervención de un gobierno en el río como tal, pero el río no solamente la navegabilidad, sino el río es su gente, el río es el ecosistema y los servicios ecosistémicos que nos presta, y tenemos que trabajar en pro de eso, nosotros y yo creo que tenemos la obligación de ser garantes de que el proceso vaya mucho más allá del tema de la navegabilidad y no pretender colgarle algo a una parte de este proceso todo y a una sola entidad, por ejemplo, como Cor Magdalena, que haga todo lo del río, así constitucionalmente lo tenga, pero lo puede hacer, pero solamente solo sí tiene el acompañamiento y la inversión que falta del gobierno nacional. Bueno, yo quisiera terminar planteándoles algunas de mis dudas que sé que las comparten aquí mis colegas. Bueno, en primer lugar, no hay proyecto. El proyecto no está, hasta donde yo entiendo. El proyecto consistió en hacer una cosa que yo tampoco entiendo y quisiera que me la explicaran, pero no ahora, pero que la piense. Y el proyecto apenas se va a empezar a diseñar y creo que nosotros vamos a tener que participar y por lo menos escucharlos y conocerlos. A mí me preocupa mucho el procedimiento, porque el convenio de asociación es un sustituto de la licitación. Y en un convenio, lo digo porque yo estoy en ese proceso, en un convenio de asociación, el que pone el grueso del dinero es el Estado y el sector privado pone el resto. Acá es al contrario. Además, terminan en un convenio de asociación, pero hubo una licitación, que me expliquen. O sea, y al final no se presentó sino uno solo. Para mí, sinceramente, para mí personalmente, eso sí es cuestión mía, no le veo transparencia al proceso, no lo entiendo. Me gustaría que ustedes nos dieran eso. La otra gran preocupación, aquí nadie ha hablado de Odebrecht. Me da mucha pena, pero dejarle la guía moral de los funcionarios a Odebrecht, una firma que tiene a su presidente en la cárcel y que en Colombia tenemos el descaro de decir que como robó allá, aquí no ha robado, entonces puede estar acá. A mí me parece un mal socio, sinceramente. Y eso hay que ponerlo claritico.
¿Por qué aquí no tenemos? Estamos hartos de la robadera en este país. La corrupción es de una proporción inmensa. Entonces, ¿cómo así que no somos selectivos con las compañías internacionales? Que porque son internacionales y esa cosa tan horrible que tenemos los colombianos que nos agachamos ante los extranjeros, entonces no importa. Como robó en Brasil, aquí no, aquí se va a portar muy bien. ¿Cómo no? No me gusta. Y menos que tenga la responsabilidad de dirigir, darle los principios a la gente que va a trabajar. Me parece terrible. La otra pregunta grave es la cosa política. Así como me parece terrible que no esté el gobierno y que no haya estado aquí, lo cual muestra que o subestima el proyecto, ¿sí? Lo que me parece gravísimo, o simplemente ya decidió que eso se hiciera de determinada manera. Así me parece muy grave que no hayan venido estos políticos que se están matando por quedarse con la dirección. Aquí se invitó a Name y no vino, y ese es uno de los que está peleando la dirección, y el otro es Char, eso lo sabe todo el mundo. Pero ellos sí, agazapados, no salen. ¿Por qué no vienen aquí y explican por qué sus candidatos pueden ser mejores que otros? O sea, esa politiquería me parece terrible. Es decir, yo creo que eso le ha hecho un daño a este país. Aquí la política, con muy pocas excepciones, se ha vuelto una plaga, y la plaga contamina lo que toca. Entonces, si a este proyecto, que tiene un buen volumen de recursos, que además hay que aclararlo cómo se hace, le metemos esta dosis de politiquería, la posibilidad de que esto sea un elefante blanco y un gran problema, me parece que es inmensa. Y finalmente quisiera terminar con lo que yo creo que es en mi opinión, es la pregunta fundamental. La verdad es que la decisión de fondo la tiene que tomar el Estado, dentro de los cuales está el gobierno, pero también estamos nosotros. O sea, toda la sociedad es parte del Estado. Y la decisión, Manuel, yo creo que quien me ha puesto más claro, insisto, eres tú. O sea, o este es un proyecto de navegabilidad que no es suficiente, al cual se le tienen que exigir implicaciones económicas y sociales, pero no va a resolver el problema social del Magdalena. Y el Estado entonces asume, y aprovechamos esta oportunidad para que esto tenga las implicaciones económicas que dice Cecilia, para que esto tenga las implicaciones culturales, sociales, etcétera. O simplemente se sigue haciendo el loco, y en ese sentido vamos entonces a evaluar el proyecto como tal, como un proyecto de navegabilidad sobre el cual hay observaciones técnicas muy serias. Los oímos aquí. Entonces, esa es una decisión del Estado, pero tiene que empezar por el gobierno. Aclaren eso. Es decir, lo que no pueden hacerse es los locos y dejar esta cosa en una discusión que no sea esta una de las tantas reuniones que hacemos en las cuales estamos dejando constancias históricas, Eduardo, que es lo que estamos haciendo en las columnas. Para terminar, simplemente quiero decir que me parece terrible la distancia que hay entre la política y la academia en este país. Nosotros somos como los idiotas útiles, que nos desgastamos, estudiamos, escribimos, nadie nos oye, al final hacen lo que se les da la gana. Aquí viene el señor Charo, el señor Nami, se adueñan de esta cosa, ferian los contratos y hacen lo que les da la gana. Y el señor Julio Gerlén le dice a Odebrecht: a quien venga, si usted no me pone a mí de socio, yo no lo dejo entrar, y lo hace. Eso me parece a mí terrible. Entonces yo sí creo que aquí estos ejercicios muestran que la academia sí puede jugar, y hagámosle un reclamo al gobierno. Nosotros no, como exministros, tenemos toda la autoridad moral, y ustedes, como participantes de este tipo de debates, tienen el derecho a solicitarle al gobierno que tome una decisión. O se hace loco y entonces le deja la responsabilidad a la sociedad a ver cómo se va a hacer ese proyecto, o asume lo que debe asumir, el gran proyecto para toda la cuenca del Magdalena.